Hola, ¿qué tal? Saludos, les habla Iván León García de Más Acciones, Más Planeta. Y como siempre, Planetarios en Acción. Hoy quiero invitarte a hacer una pausa y responder una pregunta muy sencilla. ¿Cuántos planetas crees que necesitamos para sostener la forma de vida que llevamos actualmente? Tal vez me respondas uno, porque solamente tenemos un planeta Tierra. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Hoy la humanidad consume recursos como que si dispusiéramos de 1.8 planetas. Y el problema es que no existe un planeta de reserva. Lo más interesante es que el día de hoy no es una fecha elegida al azar. No se trata de una fecha histórica, no es una celebración ambiental y mucho menos es una decisión política. Es el resultado de una operación matemática basada en evidencia científica. Cada año investigadores de la Global Footprint Network comparan dos grandes indicadores. El primero, la capacidad que tiene la Tierra para regenerar recursos naturales y absorber nuestros residuos. Los científicos eso lo llaman biocapacidad. El segundo, la cantidad de recursos que la humanidad consume y la contaminación que genera durante ese mismo periodo, lo que conocemos como la huella ecológica. Cuando nuestro consumo supera la capacidad de regeneración del planeta, llegamos a un momento simbólico conocido como el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Por eso esta fecha no es fija, cambia todos los años. Si consumimos menos y protegemos mejor nuestros ecosistemas, la fecha se retrasa. Pero si consumimos más y deterioramos la capacidad del planeta para poder regenerarse, cada vez llega más temprano. En otras palabras, el Día de la Sobrecapacidad no está escrito en ningún calendario. Lo escribimos nosotros con nuestras decisiones, con nuestras acciones. Este año esa fecha corresponde al 30 de julio. Eso significa que desde hoy hasta el 31 de diciembre estaremos utilizando recursos naturales de la Tierra que ya no podrán regenerarse durante este año. Estaremos viviendo un déficit ecológico. Consumiremos bosques que aún no han vuelto a crecer. Extraeremos agua que todavía no se ha recargado. Pescaremos especies que aún no han logrado reproducirse. Y emitiremos más dióxido de carbono del que los ecosistemas serán capaces de absorber. Es como gastar todo el salario anual durante los primeros 7 meses del año y pretender vivir 5 meses restantes utilizando únicamente tarjetas de crédito. Tarde o temprano, la deuda llega y como en la naturaleza ocurre exactamente lo mismo. Hoy un dato que me parece profundamente revelador. En 1971, el Día de la Sobrecapacidad ocurrió el 25 de diciembre, prácticamente casi al final de año. En 1980 llegó al 4 de noviembre. En 1990 al 11 de octubre. En el año 2000 estábamos ya en el 23 de septiembre. 2010, 7 de agosto. 2025, el año pasado, 24 de julio. Quizás ganamos unos días este año, pero nos ubica en déficit total. En apenas poco más de 50 años adelantamos esa fecha casi 5 meses. Eso significa que cada vez agotamos más rápidamente el presupuesto ecológico del planeta. Actualmente la humanidad consume aproximadamente el 80% de los recursos de lo que la Tierra es capaz de regenerar cada año. Por eso decimos que vivimos como si tuviéramos 1.8 planetas, pero hay cifras todavía más sorprendentes.
Si toda la población mundial tuviera el nivel de promedio que Estados Unidos, necesitaríamos alrededor de 5 planetas Tierra. Si todos viviéramos como el promedio de muchos países europeos, necesitaríamos entre 2 a 3 planetas. Y aquí aparece una reflexión muy importante. El problema no es únicamente cuántas personas vivimos en el planeta. El verdadero desafío es cómo producimos, cómo consumimos y cómo distribuimos los recursos que hoy tenemos. Muchas veces escuchamos que el cambio climático es el gran problema ambiental de nuestros tiempos. Yo prefiero decir que el cambio climático es una consecuencia. La raíz del problema está mucho más profunda. Vivimos bajo un modelo económico que premia el crecimiento permanente del consumo. Nos acostumbramos a reemplazar antes de reparar, a comprar antes de reutilizar, a desechar antes de valorar. Y poco a poco fuimos confundiendo bienestar con acumulación. No solamente estamos agotando petróleo o minerales, estamos consumiendo bosques, suelos fértiles, agua dulce, pesquerías, biodiversidad y algo todavía más, pero más importante, estamos consumiendo la capacidad que tiene la naturaleza para poder recuperarse o regenerarse. Porque un bosque puede regenerarse, pero necesita un periodo de tiempo. Un río puede limpiarse, pero necesita tiempo. Los océanos pueden recuperar su biodiversidad, pero necesitan tiempo. La naturaleza posee una enorme resiliencia, pero inclusive la resiliencia tiene límites. Las consecuencias ya son visibles. Sequías más intensas, incendios forestales de gran magnitud. Ahí tenemos el fenómeno del Niño ahorita en masa. Pérdida acelerada de la biodiversidad, escasez de agua, inseguridad alimentaria, migraciones ambientales, que no se habla mucho de eso, pero son cada vez más frecuentes, conflictos por recursos naturales y enormes pérdidas económicas. Por eso, este no es solamente un problema ambiental, es un gran desafío económico, es un gran desafío social y además es un desafío sanitario y sobre todo es un desafío ético, porque estamos tomando prestados recursos que pertenecen a quienes todavía no han nacido. Hay algo que siempre me gusta recordar: la Tierra no necesita que la salvemos. Nuestro planeta ha sobrevivido a impactos de meteoritos, épocas glaciales, erupciones volcánicas, grandes extinciones durante miles de millones de años. Muy probablemente seguirá existiendo mucho después que nosotros. La verdadera pregunta no es si sobrevivirá la Tierra. La verdadera pregunta es: ¿seremos capaces de sostener nuestra propia civilización si continuamos viviendo por encima de los límites naturales del planeta? Y aquí quiero detenerme un momento, porque muchas personas creen que sus acciones individuales no hacen ninguna diferencia. Yo pienso exactamente lo contrario. Cada decisión cotidiana suma. Consumir únicamente lo necesario, evitar el desperdicio de alimentos, reparar antes de reemplazar, reutilizar materiales, separar correctamente los residuos, algo que se puede hacer a diario, ahorrar agua, ahorrar energía, elegir productos locales, impulsar la economía circular. Y sobre todo, algo importantísimo: educar.
porque ningún cambio tecnológico será suficiente si antes no transformamos nuestra forma de pensar. No basta con reciclar si seguimos promoviendo un modelo de consumo ilimitado. No basta con plantar árboles mientras seguimos destruyendo ecosistemas completos. No basta con hablar de sostenibilidad si nuestras decisiones económicas continúan ignorando los límites del planeta. Necesitamos cambiar nuestra escala de valores, dejar de preguntarnos cuánto más podemos extraer de la tierra y comenzar a preguntarnos cuánto somos capaces de devolverle. Hoy no quiero que recuerdes únicamente una fecha, quiero que recuerdes una idea. El día de la sobrecapacidad de la tierra no está marcado en el calendario, lo escribimos cada año con nuestras decisiones, con nuestras acciones, y precisamente por eso tenemos que cambiar. Por eso también podemos cambiarlo. Todavía estamos a tiempo de retrasar esa fecha. Todavía podemos construir un modelo de desarrollo donde la economía y la naturaleza dejen de verse como enemigos, donde producir no significa destruir, donde crecer no significa agotar, y donde el progreso se mida también por la capacidad que tengamos de conservar aquello que hace posible nuestra propia existencia. Porque el futuro no se construye con discursos, se construye con decisiones, con acciones, con coherencia y sobre todo con muchas acciones. Soy Iván León García y estoy convencido de que la información y la acción es necesaria, porque no heredamos la tierra de nuestros padres, tomamos prestada de nuestros hijos, y mejor forma de agradecer ese préstamo es devolverle el planeta mejor del que recibimos. Chao, chao.